o defensora, pues vaya también de derechos humanos, ex subprocuradora de derechos de la PGR, tiene un análisis sobre la ley de amnistía que se está de alguna manera aprobando y que ha causado mucho debate, pero por la vorágine informativa de la contingencia no hemos podido abordar el tema, por eso es importante desde una perspectiva profesional de los derechos humanos. ¿Qué alcances tiene la ley de amnistía que tanto debate ha causado? Eliana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la confianza. Bueno, pues yo antes que nada quisiera comenzar con el reconocimiento de que las leyes de amnistía son leyes que son importantes para poder reparar justicias. Las amnistías son parte de lo que se le conoce como justicia transicional y en razón de eso son aplaudibles por la nobleza, por la intención de sus objetivos. La ley de amnistía que ya se aprobó el día pasado martes. Es una ley que en principio hace un diagnóstico muy importante en relación con cuál es la situación que se vive en las prisiones derivado de injusticias, sobre todo cometidas contra personas de escasos recursos, de comunidades indígenas, a quienes se les ha criminalizado. Sin embargo, los alcances de la ley de amnistía son muy limitados, primero porque es una ley de carácter federal, y al ser una ley de carácter federal solamente atiende delitos que son de ese fuero, que no son la mayoría de delitos están y de personas detenidas están por delitos del fuero común, por lo que el alcance en relación con ser delitos federales es bastante limitado. Por ejemplo, una de las circunstancias que plantea la ley es la amnistía a mujeres que han cometido o que están presas por el delito de aborto, como le llaman, en las modalidades que prevé el Código Penal Federal. Sin embargo, hay 0 mujeres a nivel federal detenidas por ese delito. Por lo tanto, no alcanzaría ninguna mujer a ser beneficiada por la amnistía. Sin embargo, sí hay 12 hombres que serían beneficiados, y en algunos casos son hombres que cometieron actos de violencia que provocaron el aborto de su compañera. Entonces no hay una claridad de realmente cuál es el beneficio para las mujeres que efectivamente por causas ajenas a su voluntad hubieran abortado y que además no están presas por delitos federales. Uh-huh. La otra cuestión que es limitante es se pretende que se liberen a personas que han cometido delitos por motivos políticos. Y en este sentido la ley se anula a sí misma, porque la ley establece una serie de limitantes en relación, están todas estas limitantes establecidas en el artículo 1 de la ley, que es el que establece quiénes serían beneficiados con la amnistía, y entonces se colocan como limitantes el que se hayan cometido delitos graves. Grave es una de las calificaciones de delitos que inclusive está siendo ya abandonada por el sistema de justicia mexicano, porque no hay una realmente definición objetiva de lo que sería la gravedad, sino en materia penal hay que ser muy, muy específicos. No puede uno dejar ningún lugar a la interpretación de cuál es la gravedad de un delito, sino que hay que ser muy claro en el tipo. Y entonces se habla de secuestro, se habla de delincuencia organizada y se habla de delitos que son generalmente los delitos por los que se acusa a personas que tienen disidencia política o disidencia social. Y pongo un ejemplo. Los manifestantes que van a la compañía federal de electricidad a protestar por el aumento de la tarifa eléctrica y hacen un plantón afuera de la instalación donde se encuentra la dependencia, son acusados de secuestro y son detenidos y se les inicia proceso. ¿Cómo van a liberar a personas que están acusadas de secuestro sin una claridad de que esa persona fue acusada de secuestro
debido a su participación política opositora frente a una dependencia. Entonces, la ley tiene una serie de limitantes en relación con esta bondadosa idea de que hay que liberar a quienes están presos por motivos políticos o por su militancia social, cuando la propia ley tiene una serie de especificaciones. Han ampliado el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en el segundo párrafo del artículo 19, en donde la mayoría de las personas que están detenidas por su participación política o social estarían cometiendo los delitos que están puestos ahí, como por ejemplo lo que yo decía, delincuencia organizada, robo simple, por ejemplo, el robo simple es delito del fuero común, no va a salir beneficiado a nivel federal nadie. Entonces, reconociendo la importancia de que haya una voluntad de resolver el problema de hacinamiento carcelario, hasta esto que he comentado no se beneficiaría. Quienes saldrían beneficiadas, y esto hay que reconocerlo y aplaudirlo, son básicamente mujeres que han sido acusadas de delitos contra la salud y que están siendo acusadas por acciones menores vinculadas con delitos contra la salud. Esto sí sería un beneficio específico para mujeres, porque además las estadísticas dan muestra de que cada vez más son mujeres las que están siendo detenidas, procesadas por delitos vinculados con el trasiego de droga, aunque sea no en mayor escala, y también campesinos que se dedican a la producción de estupefacientes, que generalmente en el campo sí lo hacen por cuestiones de desfavorecimiento de carácter económico. Entonces, la ley de amnistía, siendo una idea noble, siendo algo que está vinculado con la justicia, no está atendiendo a los criterios de lo que significa la justicia transicional, que está vinculada más bien con las personas que son víctimas del abuso del poder. En este caso, no será realmente una ley que beneficie a amplios sectores, aunque la misma ley establece que en un transitorio, lo cual los transitorios hemos visto que son, por desgracia, llamados a misa, que no los cumplen, que se tendría que hacer un paralelo en los congresos locales por los delitos del fuero común, por los cuales sí están presos la mayoría de personas que pudieran eventualmente, si el congreso local atiende, ser beneficiados por una amnistía para poder liberar las cárceles en relación con la pandemia, que esta es otra de las cosas que la ley no va a lograr. La ley establece plazos para su cumplimiento y es una falacia, digamos, que la intención real era la urgencia por la pandemia, porque los plazos rebasan, los menores plazos son de 2 meses para poder avanzar hacia la comisión, y el mayor plazo es de 6 meses, que es una revisión del propio Congreso de la Unión de los delitos que están incluidos en la legislación que ya fue aprobada y además que ya se publicó en el Diario Oficial el día de ayer. Entonces, recapitulando, Eliana, para que estemos en la misma sintonía, la ley de amnistía pretende amnistía o el perdón para mujeres que abortaron, o es decir, ¿qué otros secuestradores? ¿Podemos así hacer resumir para quienes pretende el perdón? Las principales categorías de delitos. Bueno, la primera es las personas por delito de aborto. Ese es, digamos, la ley es la primera categoría que se establece. Las que están ahorita en la cárcel pugnando una condena de delito de aborto. Sí, pero de los previstos en el Código Penal Federal. Uh-huh. Esa es una de las cuestiones que yo decía. Cuando se le impute a la madre un embarazo interrumpido, cuando se impute a médicos y cirujanos o comadronas que hayan auxiliado en la interrupción de un embarazo, que se haya llevado sin violencia, y se impute a los familiares de la madre que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo. En este caso no hay personas que puedan ser liberadas por esta cuestión, excepto 12 hombres. Mujeres no hay una sola mujer que vaya a ser liberada
en razón de esta definición de quién sería beneficiado por la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Estoy diciendo exactamente lo que la ley dice. Okay. ¿El otro? El otro es el delito por razón de parentesco, que se trata de que el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Esto tampoco es, porque homicidio por razón de parentesco es cuando obviamente la madre comete o aborta, decide abortar independientemente de que haya una interrupción del embarazo, así que no necesariamente es por voluntad, se puede caer la mujer, y esos son un montón de casos que existen, mujeres que han tenido alguna caída, algún accidente, algún problema, se les viene un aborto y entonces, de acuerdo a la legislación restrictiva, punitiva de aproximadamente 18 congresos locales, estas mujeres van a la cárcel. Estas mujeres debieran ser liberadas, pero para ser liberadas se necesita que actúen las autoridades locales, no las federales. Hay muchísimas mujeres que están presas por una interrupción del embarazo que no fue deliberada y que las metieron a la cárcel por legislaciones punitivas. Usted recordará que hubo, inclusive cuando la ley en el Distrito Federal, la ley que permitía la interrupción del embarazo, se reformaron constituciones, inclusive de aproximadamente 18 congresos de 8 estados, para llevar a las mujeres a la cárcel. El siguiente son delitos contra la salud, que es donde sí habría la posibilidad de que una cantidad importante, tanto de mujeres como de hombres, puedan salir libres, porque se habla de personas que por condiciones de extrema vulnerabilidad o de pobreza, por una condición de exclusión social o discriminación, porque tengan una discapacidad permanente o cuando se haya cometido el delito por indicación o por presión del cónyuge o concubinario, puedan ser liberadas. Esta sí es una de los supuestos de la ley que va a permitir la liberación de personas de comunidades en situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza y personas con discapacidad. El siguiente supuesto de delitos contra la salud es personas que pertenezcan a alguna comunidad originaria, alguna comunidad indígena o afromexicana. Y la siguiente, personas que consuman y que las hayan llevado a prisión por cantidades superiores a los 5 gramos que están establecidos en la Ley General de la Salud. Esto es lo que sí va a funcionar para quienes estén en estos 3 supuestos de delitos contra la salud. Personas de alta pobreza, vulnerabilidad o discapacidades, personas de comunidades indígenas que están presas porque en su comunidad se siembra o se produce estupefacientes, o personas consumidoras a las cuales llevaron a cárceles federales porque llevaban un poco más de los 5 gramos que permite la ley. A personas de comunidades por cualquier delito de comunidades indígenas y que no hayan tenido acceso a una traductor, el derecho de Eliana, un intérprete. Por los tiempos, es que es muy interesante todo lo que estás diciendo y por los tiempos vamos a tener que volverte a invitar después porque a ver entonces, pero esta ley de amnistía aplica para lo federal y estatal. No, solamente para lo federal. Puro delito federal. Por lo tanto, sería un llamado para que realmente funcione a que el Congreso local del Estado legisle en la misma idea para poder liberar a quienes efectivamente, porque por ejemplo, para robo simple por violencia no hay delitos, no hay personas presas por robo simple sin violencia que sea una población significativa. Entonces, ¿cuántos delitos son en total federales, aparte de todos los que me has dicho? Es decir, los delitos federales realmente es el delito de delitos contra la salud, así en términos estrictos, delitos contra la salud que tengan algún valor para la ley, para la liberación de las personas, y delitos políticos, digamos, la sedición o porque hayan participado por razones políticas, en algunos casos, no en todos, solamente en el delito de sedición. ¿Esos dos rubros? La mayoría. ¿Esos dos rubros? ¿Perdón? ¿Es todo? Esos son los rubros federales que sí van a ser impactados por la ley, delitos contra la salud y... ¿Cómo cuántas personas saldrían liberadas? Pues el cálculo que hizo la Secretaría de Gobernación, pero pues la verdad algunos tenemos dudas porque el cálculo de desaparecidos de 60,000
hasta la fecha no sabemos de dónde sacaron las cifras. El cálculo que hace Gobernación son aproximadamente 6,000, entre 6,000 y 7,000 personas que serían beneficiadas por la ley de amnistía. Que pueden salir. Yo esperaría que sí sea, sobre todo la injusticia de los delitos contra la salud a poblaciones vulnerables, a indígenas y a consumidores que no debieran estar en la cárcel por ser consumidores. Bien, ¿en dónde? En todo el país, ¿no? De 6,000 a 7,000 en todo el país. Esta sí, en todo el país. Esta sí, Pensé los que eran delitos más, por no los son que tantos, se iba. No son tantos. Pues Entonces no son no tantos. es como están diciendo que salen narcos, secuestradores y todo eso, ¿no? No es cierto. Esa es una mentira, esos argumentos de la derecha realmente en una falta de entendimiento. El problema es que no va a responder a la crisis del COVID. Era una ley que estaba pensada más allá de la crisis del COVID, estaba pensada para realmente resolver injusticias que sí se han cometido a lo largo de los años, porque además hay mucha gente por delitos contra la salud a la que le han fabricado los delitos, le han Claro. sembrado la Pero droga. también está el aborto, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Digo, Pero el aborto no va a impactar porque no hay mujeres que estén detenidas por los ok, supuestos que establece la ley para ser liberadas, muy bien. a menos que se hicieran las reformas y se hicieran los indultos y se hicieran las acciones en los congresos locales y por los ejecutivos locales. El aborto es un delito del fuero común en Muy la bien. mayoría de los casos. Te agradezco mucho, Eliana, activista y ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR. Si volvemos a tocar el tema, que yo seguro que va a ser así, es que es una vorágine informativa, te vamos a volver a consultar. Muchas gracias. Pues yo aquí estoy para servirle. Muchas gracias a ustedes y que la pasen tranquilos durante esta crisis sanitaria. A Igualmente, cuidarse. Hasta abrazo. luego. Bye. Suscríbase al canal de YouTube. Le recuerdo, usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana. Ya ve, para que vea, estaban diciendo que iban a salir. Ahí están los 2 puntos que dice la especialista. Obvio hay que seguir abordando el tema. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana, desde su oficina, desde su casa. Se va al canal de Proyecto Puente, se va al canal de YouTube, le pone Proyecto Puente, activa las notificaciones y listo. Tiene iPhone, en la Apple Store, tiene Android, en Google Play, en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live, por todas partes. Corte, vuelvo. Lorenzo Meyer, también Animal Político o el Observatorio por la Seguridad, el incremento de delitos que no cesa en México. La Cubia ya tiene un importante evento, anuncio de los platillos que maneja y los productos que tiene para usted, las cuarentenas que no se respetan o que sí están permitidas a los expendios en Sonora y mucho más en Proyecto Puente, maestras de Quino que están ayudando a alumnos y más. Volvemos.